Eres una mujer de gran personalidad y actitud y de unas curvas de impacto gordita, llenita, pero realmente lo que más destaca es tu personalidad y gran actitud. Pues bueno, no hay excusa para cubrir esas curvas y cubrir esa silueta. Lo que sí es importante es saberlo hacer de una manera súper profesional. ¿Y cómo? Sabiendo la diferencia entre lo que es sexy o vulgar. Así que hoy vamos a ver cuáles son esas líneas que hacen la diferencia tan tenue entre lo que es sexy y lo que es vulgar. Y eso es lo que te va a permitir que las personas puedan ver tu personalidad, tu gran belleza y por supuesto tu gran actitud. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal, y como sabes, mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad. Vulgar, sexy. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a analizarlo. ¿Por qué este vestido se ve vulgar? Bueno, a pesar de que es un vestido con un color lindo y que tiene ese drapeado que abraza justamente la línea de la cintura y la cadera y que realmente se ve increíble, lo que no funciona es la línea del busto. Se ve demasiado expuesto y se percibe que el vestido no tiene la suficiente estructura para precisamente marcar bien el reloj de arena. Es una pieza que en mi opinión se ve un poco vulgar y que va a ser muy complicado que lo puedas combinar con los accesorios y los zapatos correctos. Lo que sí podemos hacer es que te veas más sexy con este vestido. Me encanta, ¿por qué? Porque utiliza la misma técnica que es el drapeado. Hacemos que tu busto tenga más estructura. ¿Por qué? Porque podemos meter la ropa interior correcta, adecuada, para marcar perfectamente esa silueta de reloj de arena. Así que como ves, hay una gran diferencia. Te vas a ver sexy, hermosa, atractiva, mostrando esas curvas con una gran personalidad, una gran actitud. El cabello, recuerda que siempre ayuda, y definitivamente tienes que evitar esos vestidos que la tela se ve un poco corriente y que no te dan buena estructura. Los crop tops me encantan porque le dan esa sensación un poquito más relajada, más casual, pero también súper sexy. Así que en este caso tenemos lo vulgar, pero lo sexy. ¿Por qué es vulgar? Bueno, porque no estamos dando una línea correcta al busto. Exponerlo de esa manera no nos ayuda en nada a nuestra silueta, no nos ayuda para destacar nuestro rostro. Al contrario, parecería ser que la línea del busto está un poco caída y que no le estamos dando estructura. Así que no es necesario que pases por esto. Y esos pantalones, bueno, tenemos que ser muy conscientes de los largos, porque cometemos muchos errores en este look que yo te recomiendo no lo hagas, porque el resultado final es que te veas corriente, vulgar, y son simplemente estos detallitos. Lo que sí podemos hacer es, si tenemos el busto caído, no hay problema, porque podemos utilizar un brasier que, si lo escogemos con una tela brillante, incluso hasta puede ser parte del outfit. Se puede mostrar, como en este caso, que sutilmente sale ese brasier y que sobre el brasier va el crop top. Esa parte que le cuelga en la parte de enfrente me encanta porque cubre la pancita y eso es una excelente técnica. Además, un pantalón de mezclilla que tenga, recuerda, licra, para que pueda hacerse más amplio y justamente apretar esas partes que no queremos que se noten. Es excelente, así que los jeans en este caso es, bueno, nuestra mejor amiga. Y recuerda aquí el maquillaje, el peinado, pero ve qué bonito se ve, y es súper importante para sacar esa belleza que traes y tu personalidad. Vulgar, sexy. Ok, las aberturas nos encanta, y también si mides menos de 1,60 es importante las aberturas porque le vamos a dar aire a tu cuerpo. Sin embargo, cuando cometemos varios errores, como por ejemplo en este caso, esa abertura es demasiado amplia, el vestido no marca bien el reloj de arena, es demasiado entallado, no sabemos realmente dónde quedan las líneas importantes, busto, cintura, cadera, y además el corte de cabello. Esos zapatos también hacen que corten más la figura.
y parecería un vestido que no le hace nada bien ni a tu figura ni a tu estilo. Posiblemente se puede utilizar en la playa, pero al mismo tiempo la tela se ve demasiado gruesa, complicado, más complicado, más complicado. Así que no lo uses, es terrible y te vas a ver súper, súper vulgar. En cambio, con este vestido que marcamos la silueta de reloj de arena, la tela se ve más gruesa, por lo tanto nos permite utilizar la ropa interior correcta, adecuada, es lo ideal. Además, en ese color feliz, ese color vibrante y una gran sonrisa, bueno, te vas a ver guapísima. Y los accesorios, esos zapatos, son perfectos porque descubrimos tu pierna, el empeine y te hacemos más larga. ¿Cómo ves? Recuerda, sexy o vulgar, estamos a una línea de tomar la decisión. Vulgar, sexy. La ropa deportiva en estos días se ha vuelto, bueno, algo parte de nuestra vida diaria. En nuestro closet tenemos 1, 2, 3, 4, 5 outfits de ropa deportiva porque ya lo podemos utilizar en cualquier lugar. Pero ojo, gracias a las telas, a la ingeniería, a los estampados, la ropa deportiva nos puede hacer lucir un cuerpo hermoso de reloj de arena. Así que no cometas este error de verse demasiado vulgar. Queremos sí mostrar nuestras partes más bellas, nuestra piel, vernos hermosas y bellas, pero si no te haces el reloj de arena, te vas a ver mal, te vas a ver vulgar, vas a ver que la ropa no te queda apropiadamente y más si combinas con ese cabello, bueno, horrible, así que no lo hagas. Mejor escoge una ropa deportiva que pueda tener diferentes tonos. La tela es súper importante, que te dé esa fuerza y que te pueda sostener justamente esas partes que no quieres que se vean desparramadas, que te suba la línea del busto, ya sea de manera natural o con ciertas toallitas que se le pone ahí, pero es importante también marcar el reloj de arena, aunque sea con la ropa deportiva, y la postura, corazón, siempre es súper importante. Así que está en tu poder decidir sexy o vulgar, pero lo que no te puedes permitir es ponerte prendas que te cubran, que no dejen ver esas curvas, esa silueta que tienes. Eso no lo puedes hacer. Y bueno, corazones, ayúdenme dándole clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Escríbanme en los comentarios qué opinan de estos errores. Por favor, no los cometan y que tengan una increíble semana.